Espero que ya tengan su bebida favorita y su antojo favorito. Soy Silvana Gómez y les doy la bienvenida a esto que se llama Las Onces, un podcast de relatores. Bienvenidos a Las Onces y hoy tengo un gran invitado con el que además hace muchos años me había querido sentar a hablar, aunque durante muchos años me sentaba a hablar todos los días. Querido Alejandro Marín, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. ¿Cómo te ha ido? Hola Silvana, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá. Es un placer de verdad compartir contigo este espacio y ah, hacerlo realidad después de tanto tiempo. ¿Cuánto llevas podcasteando? 2 años. Wow, 2 años. nice. Nice. Pero ven, vamos a hablar, vamos al grano de una vez, porque pasa algo y es que a ti mucha gente te conoce como The Music Pimp. Y yo siento que The Music Pimp es como este especie de alter ego que tú creaste para el mundo digital y que viene obviamente pues de esta raíz de tu amor por hablar, por contar historias, por la música, por la radio, por las redes sociales. Y yo quiero saber, Alejo, ¿qué es lo que a ti te llama tanto la atención? Porque es que, si ustedes no sabían, tú fuiste uno de los primeros podcasters del país, ¿o no? ¿Te puedes Así colgar esa es. medallita? Sí. Sí, sí, como varias. Claro, y fuiste de los primeros que tuviste una página web y de los primeros tuiteros y de los primeros. ¿Qué es lo que hay en esta multimedia que te llama tanto la atención, que te gusta tanto? En un principio creo que fue la necesidad de comunicarme con la gente con la que estaba yo acostumbrado a tener a mi alrededor, así no supiera quiénes eran o así la comunicación fuera muy unilateral, como lo fue en mi época de radio en W Radio. Entonces, creo que inicialmente fue buscando un cambio, como yo creo que nos pasa a todos los que estamos en un medio de comunicación tradicional y de repente ya no estamos, por la razón que sea, porque nos despiden o porque nos vamos o porque encontramos alguna otra cosa que hacer que nos da más plata. Y finalmente nos damos cuenta que necesitamos estar como en comunicación con esa gente, ¿no? Entonces, cuando yo me fui de la W, la primera vez, no, esta fue la segunda vez, cuando yo salí la segunda vez de la W, yo recuerdo que una chica que me seguía por Facebook, que se llama Kate Benítez, Ujú. me dijo, tú deberías abrir un grupo en Facebook. Y Sí, esto fue como un par de semanas después de que yo hubiera salido de la W. Y pues en esos momentos no tenía muy claro cuál iba a ser mi camino, para dónde iba a echar, porque de todas maneras, digamos que tú sabes que psicológicamente estar en la W eh, y salir de ella mm, la primera vez, la segunda vez o la primera vez o como sea, uno tiende a pensar que no va a volver a hacer otra cosa mejor, ¿no? claro. Y Uno tiene ese apellido de, hola, hablas con Silvana Gómez de la W, hablas con Alejandro Marín de sí, la W. sí, uno se queda con esa vuelta. Entonces, Mm, yo no sabía para dónde iba mi carrera ni qué iba a pasar. Y Kate, pues, como tú bien sabes, y pasa mucho en todos los medios de comunicación, que cuando uno se va, pues los medios continúan y no hay muchas explicaciones que de dar acuerdo. alrededor de la salida de alguien. Mm, Entonces, y digamos que está bien, pero igual queda un hueco y uno tiene públicos y esos públicos preguntan dónde está, qué se hizo. Entonces, esta chica que me había seguido durante mucho rato me decía, mucha gente te pregunta en la W por la mañana, le pregunta a Julio que mm. dónde estás. Y tú deberías como estar en algún lado y deberías tener como un grupo de Facebook. Yo no tenía ni idea que era un grupo de Facebook. Y Ahí, ahí fue cuando apareció. además, en esa época, las redes sociales estaban cogiendo una fuerza diferente porque, pues claro, ya existía MySpace, ya había existido High Five,
perdón si se nos cae la cédula con esto, sí, hubo mundo de redes sociales antes de Facebook, pero Facebook fue como el primero que realmente abrió esos espacios de los grupos y luego pues llegó Twitter, ¿no? Que Twitter fue como un anillo al dedo para ti. Sí, pero fíjate que tampoco fue algo a lo que yo llegara por iniciativa propia. Ujú, Y yo creo que nos pasa a todos en redes sociales y nos pasa a todos en este mundo digital. Y es que más adelante, mucho más adelante, esto fue un año después de que yo hubiera abierto el grupo en Facebook y este hubiera empezado a coger una fuerza muy interesante, porque ese grupo en Facebook en cuestión de 2 meses ya tenía como 5.000 seguidores, ¿no? Y wow. esos números eran en ese momento, estamos hablando de enero de 2009, unos números pues muy asombrosos para Mm, una personalidad con un con un nicho nicho. Mm, tan pequeño como es ese nicho como de la música internacional particularmente, a pesar de que se ve grande, pues sigue siendo en realidad muy asombroso que alguien mm, estuviera ahí metido y que aparecieran 5.000 personas. Entonces, eh, como eso pasó en los siguientes en 2 meses más o menos, un tipo que también me seguía en Facebook, un norteamericano llamado Sean, no me no, acuerdo su apellido, me escribió y me citó en el Crepes and Waffles de la 93 ajá. y me dijo, hey, I want to get to know you, I wanna know what you do, and I have an idea for you. Ujú. Y fui con mi hermana a ese desayuno, eso fue como un desayuno como a las 10 de la mañana. Y me dijo, you have a brand. Y usted tiene una marca y it's a very Hay que, interesting brand. Y me hay que dijo, explotarla. y me dijo, you should be on Twitter. Ujú, Entonces yo le dije, what's Twitter? Y me mostró. Y pues al ujú. principio dije, tengo ni idea, no sé cómo funciona este tema. Me dijo, Es que era muy nuevo. era muy nuevo, era Mm, muy raro, mm. porque en esa época lo llamaban una plataforma de microblogging. It's a microblogging platform. You get to say a couple things in 140 characters. Y yo decía, Sí. what's Pero, the point? pero tú hoy en día no ves, a mí me pasa, que veo los memories de Facebook y uno en Facebook ponía tweets. Uno ponía, me voy de viaje para no sé dónde, estoy feliz. Uno ponía la letra de una canción. Yo ahora digo como dicen los jóvenes ahora, qué cringe. O en mi idioma, qué oso. Uno cómo va a escribir esas vainas, qué oso. Eran tweets. Sí, claro, claro. Sí, yo hacía eso también. Nosotros Claro. hacíamos todo ese cross-platforming. Entonces, pues finalmente eso se fue volviendo un parte de la marca, ¿no? Y ¿Y no cómo sé si llegaste me a ese has... nombre? Eso fue, te juro que nunca hubo un- una idea muy, no había un fondo muy grande. Es como que Kate me dijo, póngale un nombre porque Kate me hizo Ujú, el paso a paso y me dijo, póngale un nombre al grupo. Entonces claro. le puse Music Pimp Ajá. y ya estaba como tomado, creo. Entonces me No. tocó poner The Music Pimp. Entonces, pero fue como que it just popped in my head. It wasn't like, Ajá. no fue como pensarlo Sí. mucho tiempo, sino que nada pasó y dije, bueno, pues Qué dejémoslo caray. así. Y sí, 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 sí. Y fue como pasando de plataforma en plataforma, ¿no? Claro. ¿Y cómo sientes que ha sido esa evolución de pasar de plataforma a plataforma y que además la audiencia también cambia dependiendo de la plataforma, ¿no? Sobre todo hoy en día que tenemos tantas, y yo creo que uno mismo, siendo comunicador, tiene una personalidad diferente en cada plataforma. ¿Tú cómo has visto ese proceso, no solo de Music Pimp, sino de la gente que consume de Music Pimp en estas plataformas? Em, yo lo hablaba con Tito López el fin de semana, como que el fin de semana estaba en la casa de un amigo y estábamos en una cita de esas de parejas, es como en un couple date, Sí, esas vueltas que hacemos los casados. Eh, es como un viernes en la noche y cuando llegué a la casa de, esta es la mejor amiga de Paula, su marido, José Manuel Borja, es un tipazo,
tenía prendido un Alexa Ujú. parlantico. Y me causó mucha curiosidad que después de unos 15 o 20 minutos de estar ahí conversando, el Alexa le estaba botando cosas de Spotify, el Spotify no era una versión premium y sonaban cuñas. Y yo decía, ve, la gente se pasó de la radio a Spotify porque no quería oír cuñas, Pero no y, paga Spotify. pero no paga Spotify y oye las cuñas en Spotify, ¿no? Y me causó mucha gracia esa vaina porque dije, entonces la tuiteé. Y Ujú. Tito López, que es, como tú sabes, el fundador de Radioactiva, me escribió, p- como que tuiteé, que curioso que la gente se haya ido de la radio para irse a oír cuñas en Spotify, ¿no? Y por alguna razón, no sé, como muy reactivo, Tito me dijo, ve, y vos cómo crees pues que llegaste a tener este número de personas en Twitter? Y no le contesté nada por ahí, le contesté por WhatsApp y le dije, la mayoría de la gente que está siguiéndome en Twitter después de 14 años de estar en esa plataforma, te puedo decir que el 80% de esa gente no tenía ni idea que yo estaba en radio, no tenía ni idea que yo era Mm, una personalidad de radio antes. Y ahora sí. más que nunca, ¿no? Las 205.000 personas que me siguen a mí en Twitter, estoy seguro que el 80% ni me escucha en la radio ya. A ti no te parece muy loco que a medida que avanza el tema de las redes sociales y que hay tantas personalidades en redes sociales, te lo digo porque a mí me ha pasado y digamos que lo respeto mucho, me parece muy curioso. No Mm. saben quién es uno. O sea, como que uno tiene y uno no sabe quién es la gente tampoco. Entonces yo puedo estar siguiendo a alguien y yo no tengo ni idea que esa persona, no sé, es filósofa, es médica, es bla, 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 es lo que sea. A mí en este momento todavía hay personas que me dicen, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Mira, yo llevo 15 años trabajando en esto. O sea, no soy nueva. Y si fuera nueva, lo diría sin ningún problema. Pero es muy curioso cómo pasa lo que tú estás diciendo. Eres famoso, famoso entre comillas en Twitter, y hay gente que no sabe que trabajas en una emisora todos los días y que diriges la emisora y que estás ahí hace rato, o que tienes un podcast o que tienes un blog. Sí, no, es curioso. Y volviendo a la pregunta, pues eh, pasa mucho que mucha de la gente que me está siguiendo no tiene ni idea quién soy. Ujú, La gente simplemente le da like a una vaina. Hace unos días se me pasó una cosa, por ejemplo, en Instagram, que fue que publiqué un meme un sábado en la mañana y esa vaina se viralizó, ujú. se volvió gigante. Te estoy hablando que en el En- transcurso de un mes tenía 25 millones de no, personas. entraste a la autopista del algoritmo. Así le digo yo. Entré así a la autopista del algoritmo y, y me creció esa cuenta, todo lo que no te puedas imaginar. Ujú. Entonces ahí se pone también uno a pensar, güey, madre, ¿qué hago con esta cuenta? Porque yo en esta cuenta publico fotos de Silvana, publico Sí. fotos mías, publico un meme, publico de vez en cuando una noticia, publico cosas que me llaman la atención de música. Mm, eh, y te pones a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con esta cuenta? ¿Cómo la voy a manejar? ¿Y cómo la ujú, manejo con respecto a Twitter o con respecto a Facebook o con respecto a Mixcloud? Pero en el proceso me he ido dando cuenta que pues es más una cuestión de distribución de un contenido propio, lo primordial, como que lo ujú, más importante con el tiempo es circule el contenido que tú consideres que vale la pena circular y que sea tuyo y que tú puedas eh, rentabilizar, monetizar o valorizar, no importa cómo sea, ya sea con dinero o con likes o con lo que tú te imagines que es valioso para ti. Y de esa forma, pues uno como que va consolidando esa mirada y esas personalidades en las diferentes plataformas, ¿no? Uno va mirando cómo habla en este lugar, cómo, qué dice en este lugar, qué muestra en este otro lugar, ¿no? Así funciona, ¿no? y el tema del podcasting, Alejo, ¿cómo, cómo llegas a eso? Porque además, pues, estás en radio y muchas Mm. personas dirán, bueno, pero si está en radio, tiene esta plataforma, tiene el dial, tiene buena audiencia, ¿por qué entrar a hacer el podcasting? Y mucha gente que además hace radio
cree que, no sé, la radio va a dejar de existir por las redes sociales o que va a dejar de existir del podcasting y ahora hoy en día mucha gente tiene podcast solo por desahogarse, otros por hacer lo que tú y yo hacemos, que es, no sé, tener esas conversaciones, lo que sea. ¿Tú cómo llegaste a ese punto de tener como ese micrófono alterno? Yo empecé como, creo que pasó con las otras redes sociales también y fue originalmente oyendo podcasters. Ujú, Yo empecé oyendo a Mark Maron. Yo empecé a hacer podcasts oyendo a Mark Maron, ¿no? Anteriormente había intentado hacer podcasts con diferentes herramientas que estaban disponibles en aquel momento que MySpace todavía estaba vigente y que podían servir dentro de esos ecosistemas, pero en aquel momento, 2009, mediados de 2009, como no sabía muy bien cómo era el tema del podcast como tal, como no ujú, entendía bien la plataforma de Apple ni había estado nunca ahí, era y como utilizaba música, era muy complicado implementar alguna solución. Entonces, volvemos al tema. Yo había salido de la W, eh, pensaba realmente que nunca iba a volver a entrar a radio porque pues esa era una de las cosas con las que uno salía de la W y era pues después de la W, ¿qué hace uno? ¿Para dónde echa uno? ¿Cuál es el destino? No tiene uno para dónde echar. Entonces, al yo salir de allá, yo decía, no, pues hasta aquí llegó mi carrera de radio, no hay nada que hacer, ¿no? Ya llegué como al top of the food chain mm, de radio, pero igual quiero experimentar con cosas y mucha gente me había dicho, pero usted ¿por qué no hace cosas en internet? Entonces intenté hacer un par de ejercicios ahí en MySpace con diferentes gadgets y widgets y maricaditas que había circulando por ahí. Y eso pues no dio mucho resultado y ya más adelante me topé con Mark Maron y me di cuenta pues que Maron tenía su podcast en Apple Podcast, entonces me puse a mirar, bueno, ¿cómo hace uno eso? Ahora, la otra cosa era que, bueno, yo empecé a podcastear por allá a mediados de 2010, creo. Yo arranqué a mediados de 2010 y yo ya había empezado a trabajar con la X. ujú, Y, y recuerdo que lo que me llamaba la atención a mí el formato de Mark Maron me gustaba mucho porque era un monólogo de comedia, una especie de ensayo de sus monólogos de comedia. Él es un comediante alternativo muy famoso de Estados Unidos y me llamaba mucho la atención cómo abordaba su vida personal durante los primeros 10 o 15 minutos. A veces eran monólogos de 20 minutos larguísimos y posteriormente pues tenía un personaje importante con el que hablaban cosas que se iban volviendo bien personales, ¿no? Como que se le iba metiendo al rancho a esa personalidad. Y tenía como tres frentes editoriales. Uno de ellos era obviamente la comedia porque es como su zona de confort. Entonces, Maron había comenzado a hacer podcasting porque no lo habían casteado en Saturday Night Live y durante 20 años seguidos intentó por todos los medios hacer parte de ese elenco y no lo había logrado y eh, había tenido una frustración muy grande cuando uno de sus mejores amigos, no recuerdo exactamente quién era, no estoy seguro de si fue Louis C.K. o algún otro comediante importante, sí terminó casteado por Lorne Michaels en el ujú, Saturday Night Live. Entonces, luego de eso hizo un programa de radio con una cadena independiente y eso se quebró rápidamente y se montó en la fiebre esta del podcasting y ventiló como todas sus frustraciones profesionales a través del podcast y esas frustraciones lo llevaron a conversar con comediantes para preguntarles cuáles eran las claves de su éxito, pero luego muy rápidamente fue expandiéndose hacia la música, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a Maynard James Keenan, a Josh Homme, a otras figuras de rock. Y ya más adelante, cuando se hizo muy reconocido y muy importante, empezó como a abrirse hacia actores y otro tipo de cosas. Entonces ujú, me gustaba mucho, primero, lo que te digo, esa forma de editorializar al principio sobre su vida personal. Y segundo, me gustaba la entrevista como un formato largo de conversación. Me gustaba mucho que no tuviera eh, ningún tipo de límites, que nadie le pusiera un límite, porque pues tú sabes que yo había intentado experimentar con la entrevista
en la X en varias ocasiones, había hecho long form interviews al aire y me había ganado unos jalones de orejas miedosos, pues porque finalmente la radio y la radio musical puntualmente y una radio que Además, promete más música, no, sí, no, no podía, no podía hacer entrevistas de 1 hora y media, pero yo me lanzaba a hacer las entrevistas con Eric Trunk, por ejemplo, o cosas así. claro. Y Pero pues es eso, que si uno viene de esa escuela de Julio donde él sí lo hace y entonces uno queda picado y uno dice, ay, pero es que yo quiero, yo también puedo hacer esas cosas. claro, no, sí, y Julio gozó de esa oportunidad de poder hacer entrevistas largas, Mm, ya cuando nosotros llegamos como a ocupar posiciones importantes, así como él, digamos, dentro de las estructuras organizacionales en las que estábamos, claro. ya no podíamos hacerlo. Entonces, Mm. me gustó mucho la idea y me monté en este tema de, bueno, voy a seguir este formato de Mark Maron, voy a hacer este tema editorial de 10 minutos y luego voy a irme con una entrevista bien chévere. Y ahí comencé pues a averiguar cómo se hacía un RSS y todas esas vueltas y fue así. Entonces, como dije, bueno, necesito explorar otro lado de mi personalidad porque yo, digamos que no me sentía ya solamente un disc jockey, sino que quería ser de verdad un periodista de entretenimiento distinto, ¿no? Claro, y hoy en día tú ya tienes un formato más 360 además alrededor del podcast, porque tú a veces tienes las entrevistas, el Canal 13, tú tienes un programa en el Canal 13 que se llama El Podcast, entonces ahí entra el tema que esto es nuevo y por eso tú y yo estamos acá con cámara también, que a mí me parece muy interesante porque no es, digamos que en televisión sí lo tienes como televisión, pero igual tiene el formato de los micrófonos que se vean, que tenga el tema de como más crudo de la radio. A mí me parece súper bonito eso y estar con audífonos y que se vea, me parece que es cool. Hace parte pues también, no sé, de mis sentimientos por lo que hago. Pero tú también a veces agarras esas entrevistas y las puedes poner en The Music Pimp en la página, pero la puedes poner en una columna en El Tiempo, o puedes poner apartes en redes sociales. Ese tema 360 también es muy interesante, cómo se han ido integrando las cosas, ¿o no? Sí, eso, y yo creo que Joe Rogan ha sido muy clave en eso. Ujú, Eh, de hecho, el podcast nace como una idea que Catalina Ceballos, quien era la gerenta del Canal 13 ese año, 2019, 2018, eh, cuando Catalina se encuentra con Joe Rogan en YouTube, me llama y me dice, ve, hagamos esto en televisión. Y yo le digo a ella, hágale, firme, voy ahí al bate. Cata tuvo esta visión de que se podía hacer este formato que tuviera diferentes manifestaciones, ¿no? Lo difícil, como siempre, y en Colombia, es traducir eso en algo que la mm, gente entienda. sí. No, nos ha costado mucho. Digamos que Catalina tenía una idea más o menos de lo que quería que pasara con el podcast y ella se imaginaba algo así al estilo de Joe Rogan y yo me imaginaba pues algo muy parecido a lo de Rogan, pero con todos los aditamentos, porque Rogan era muy grande en YouTube en ese momento antes de que lo firmara Spotify Ujú. y también tenía unos números de descargas y de escuchas muy grandes en Apple Podcast. Estamos hablando que Joe Rogan en ese momento estaba moviendo 190 millones de descargas por episodio en Apple Oh Podcasts. my God. O sea, es una cosa bestial, pero era porque Rogan había hecho toda esa tarea desde hace mucho tiempo. Rogan Mm, empezó muy cerquita de Mark Maron, estamos hablando de 2005, 2006. Se montó en Twitter cuando las tweetcams existían y cuando todo esto son live streams. Hoy en día ujú. en esa época era Livestream, así se llamaba la compañía, creo, y Sí. arrancó haciendo eso primero él. Él fue el primer live streamer del que yo supe y tenía pues todas las bifurcaciones, tenía todas las vertientes de esa transmisión. Tenía la versión en YouTube, pero tenía una versión en audio en Apple Podcasts y todo estaba como conjugado. Y
Y eso acá es muy difícil de explicarle a un equipo, como decirle, mire, vamos a tener una transmisión en televisión, pero esta transmisión se va a hacer en vivo por Facebook y por YouTube y luego Mm. va a vivir en YouTube y luego va a vivir en Spotify. Es como, ¿what? No, Ah, a la gente le cuesta, a la gente le cuesta sí. mucho, mucho, le cuesta Mm, mucho entender. Pero sí, ha sido un camino muy interesante y lo más interesante de todo es que apenas está empezando, ¿no? mm. Que eso es lo más loco, digamos que tú llevas ya muchos años haciendo esto y han pasado que 10 años y hasta ahorita estamos empezando a ver en forma el tema del podcasting en video. Alejo, yo siempre he tenido esta inquietud y es cómo decides, o por qué más bien, hacer el bilingual podcast, porque tú haces entrevistas en inglés Mm. y es un formato muy arriesgado porque le estás vendiendo a Colombia. Obviamente esto me imagino que te abre audiencia en otros países, pero ¿por qué tomar esa decisión tan arriesgada que igual, esto hay que decirlo, tú eres de amores o de odios con tu inglés? Hay gente que le encanta que hables en inglés y que digas cosas en inglés, y hay otras personas que dicen, ay, ese man que se cree porque habla así, mi. ¿Cómo llegas a ese punto? Yo me monté en el Bilingual Podcast como concepto porque alguna vez le vi una entrevista a Daniel Alarcón con Salman Rushdie. Alarcón es un escritor peruano muy famoso por su podcast actual que se llama Radio Ambulante, que hace con un equipo increíble de gente. Es el podcast latino más importante de los Estados Unidos. Pero antes de que Daniel se hiciera famoso como podcaster, a mí Alarcón me había cautivado con dos novelas que había escrito. Una de ellas se llama Guerra en la penumbra, War by Candlelight estaba traducida, y la otra se llamaba Radio Ciudad Perdida. Yo había llegado a Radio Ciudad Perdida por una recomendación que leí en alguna revista norteamericana y me llamó mucho la atención el caso de este joven literato peruano criado en los Estados Unidos, de más o menos mi edad, que contaba esta historia de una periodista que durante la época sangrienta del Sendero Luminoso en Perú había, se había inventado un formato en una emisora comunitaria en alguna ciudad del Perú que conectaba a los secuestrados con Ujú, sus familias. Y eso me recordó muchísimo pues las voces del secuestro de Ervin Hoyos, que en paz descanse. ujú, Em, y me parecía muy conmovedor que hubiera una historia de ficción alrededor de algo que para nosotros había sido real. Un programa de radio conducido por una periodista para poder conectar a los secuestrados con sus familias. Y ujú, Alarcón me llamó mucho la atención. Me llamó además la atención que el libro contara esta historia de esta Suramérica que siempre se ha debatido entre la guerrilla y el poder. Y me llamó la atención que fuera un hombre de mi edad y que se hubiera criado en los Estados Unidos y que supiera inglés como yo y que hubiera traducido una novela al inglés. Y en ese proceso de descubrir a Alarcón, recuerdo una entrevista que me encontré surfeando la web para averiguar más sobre él, en la que se sentaba a hablar con Salman Rushdie, quien había sido muy famoso en la década de los 80 luego de la llegada del Ayatollah Khomeini al poder en el 79 en Irán. Y había escrito esta novela escandalosísima llamada Los versos satánicos en la década de los 80, que yo también había tenido la oportunidad de leer muy niño. ujú, Y en esa conversación recuerdo mucho que Alarcón y Rushdie se encontraban en su mirada del bilingüismo como esta bendición y como esta maldición al mismo tiempo. Entonces, Alarcón le decía a Rushdie y Rushdie lo avalaba, que ser bilingüe era una de las mejores cosas que le había pasado y una de las peores también, porque si bien le permitía entender otro mundo ujú. desde una lengua diferente, el tener los dos mundos en la cabeza a través de la lengua
le generaba unos encontrones muy frecuentes con su cultura nativa, con su cultura natal. Y Rushdie, pues obviamente que había escrito The Satanic Verses y la había publicado en los Estados Unidos en un momento de tanta tensión que se perpetuó hasta los últimos años, que casi lo matan el año pasado en un aeropuerto. Decía que era muy cierto, que tener el inglés en la cabeza era ganarse al pueblo al que pertenecías de enemigo. Claro, Y eso como que me quedó sonando y dije, jue madre, es real, es muy real. Yo siempre tuve una gran afinidad por el idioma inglés. A mí siempre me gustó el inglés. Desde muy niño aprendí a hablar inglés y a escribir inglés. Y cuando me fui para los Estados Unidos, supe que para poder encajar en esa sociedad a los 12 o 13 o 14 años, no podía simplemente comunicarme. Tenía que hablar inglés como lo hablaban ellos. claro, Entonces, adopté los modismos, adopté la forma de hablar del lugar donde estaba, del lugar que habitaba y en particular este fue el sur de la Florida que estaba lleno de dominicanos, puertorriqueños, cubanos y caribeños que muy enseñados ya a la manera como habían aprendido inglés en ciudades como Nueva York, pues usaban el Spanglish constantemente. Entonces, claro. esa es esa fue mi, digamos que así aprendí yo a hablar inglés y a escribir inglés. Y cuando regresé acá me di cuenta que el inglés era un motivo muy grande de, de rencor, de encono, que la gente creía que uno hablaba inglés por creerse mejor que los demás. Ujú. Y es curioso porque finalmente sí te da una ventaja. El inglés sí te da una ventaja a la hora de entender el mundo. Para empezar, las Pues es que ya puedes películas, consumir doble. Solo en claro, redes sociales, bueno, yo en mis redes sociales tengo la mitad en inglés y la mitad en español y obviamente tengo mucho, el espectro lo tengo más abierto solo por saber dos idiomas. Imagínate la gente que tiene tres o cuatro, o bueno, no sé. en esa época cuando yo empecé, cuando llegué, la gente me resentía mucho el hecho de que yo supiera inglés y de que lo Mm, supiera bien. Y claro. sobre todo en medios de comunicación, era una amenaza enorme saber otro idioma. Y que además ahí puede entrar un tema también elitista de tú no eras de los colegios bilingües clásicos, que la gente que sabía inglés era porque venía de los colegios bilingües, sino, o sea, este man de Manizales que, ¿o qué? ¿Por qué me está hablando así? ¿Por qué habla tan perfecto? Pues, ¿quién se cree? Exacto. Sí, todo era como, este chino es un creído y, y digamos, eso me ganó muchos enemigos desde un principio cuando yo regresé. Ujú. Em, pero me dio muchas ventajas también, sobre todo laboralmente hablando. Cuando empecé a trabajar con Néstor Morales en Vivo FM, pues mi gestión era bastante buena porque tenía la Claro. posibilidad de comunicarme con mucha gente en todas partes del mundo a través del idioma inglés. Mm. Entonces, de todas maneras, recuerdo mucho también que como profesor de inglés, yo enseñé inglés en una academia cualquiera en Bogotá. eh, Me di cuenta que tenía también una vocación para el inglés, para enseñarlo. Y Ujú. el- cuando me monté en el bilingual, dije, esto no me va a generar a mí muchos números, ni me va a hacer muy exitoso, pero si alguien aprende alguna cosa de lo que Es yo he verdad. aprendido en el inglés, si alguien tiene la eh, iniciativa, si alguien tiene la ambición de aprender inglés y se quiere montar en esta conversación, la voy a dejar aquí y la voy a dejar sin traducción y sin absolutamente nada porque Es que es digamos que eso. esa era mi segunda razón. La segunda razón era que yo quería que la gente que en esos momentos se estaba montando en redes sociales supiera que todo el mundo puede hablar inglés, que Ujú. todo el mundo lo puede hablar.
Claro, y que escucharlo era clave, ¿no? Que el listening es súper claro, importante. Entonces, así me monté en la idea del Bilingual Podcast. Esa fue la idea inicial, como decir, estoy muy de acuerdo con Salman Rushdie y con Daniel Alarcón con que being bilingual is both a blessing and a curse, but everybody can be bilingual. es verdad. Y que en ese bilingüismo uno se podía encontrar con el cantante de los Rolling Ruanas o Mm, Andrew Lou Goldham, que fue el ujú. primero de los invitados que yo tuve en el podcast, el manager de los Stones, y que lleva aquí viviendo 45 años y no sabe una sola palabra de español, ¿no? O sea, lo que sabe es pequeñísimo. Eh, y así como, y así ha sido el podcast, y el podcast, digamos, siempre ha tenido esos dos matices, ¿no? Esas dos lenguas. Claro. Pero es que además, yo te voy a confesar algo, a mí me frustra mucho y me gustaría hacerlo, pero siento la necesidad de tener que traducir porque no todo el mundo lo va a entender. Y a veces quisiera, no sé, si esto también te pasa, que cuando uno hace producción de medios y sobre todo si uno trabajó en la W, pues es que el cielo es el límite, básicamente. Uno está a un mail, a un tweet, a un direct message, a un lo que sea para conseguir un invitado y a veces a mí personalmente me frustra y digo, ah, ¿será que sí puedo sacar esa entrevista o no la puedo sacar? O entonces la hago más bien a YouTube para poder traducirla. Te felicito. Me parece que eres bastante gutsy por haberlo hecho. Sí, Valga el bilingüismo. y te digo además, la mayoría de las entrevistas en inglés tienen números muy bajitos, Claro. que porque la gente no la También les oye. puede dar Ahora, pereza. puede ser como, digamos que nunca fue explícita la invitación a que la gente aprendiera, Ujú, porque, porque nunca lo quise hacer como un tema necesariamente docente o didáctico, ¿no? Nunca se me ocurrió, nunca quise decirle a la gente, oiga, si quiere aprender inglés, venga y escuche el Bilingual Podcast. bueno, pero ya lo sabe. No, sí, Aproveche. y eso fue lo que, digamos, la gente, hay gente que se escucha una entrevista. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que al yerno de Darío Arizmendi, que fue viceministro de TIC, Ujú, eh, eh, Rosso, Juan Sebastián Rosso se llama. Eh, a ese man lo picó el bicho del Music Pimp un rato, estuvo un tiempo como merodeando, conversando y hablándome por mensajes de texto y toda esa vuelta, incluso nos tomamos un par de cafés y toda la vuelta. Y alguna vez tuve la oportunidad de hablar con el escritor de Trainspotting, con Irving Welsh. Esa es una de mis ujú. entrevistas favoritas de la vida. Y recuerdo que esa mañana le serví como un bowl con maní. So he's always eating and he's going like that. Y ¿Y se oye? ese día, y ese día perdí a Juan Sebastián Rosso como oyente, porque no solamente es este británico Cockney que tiene este Sí. acento súper callejero y mundano de Londres, Difícil de persona entender. difícil de entender si nunca has leído Trainspotting, sino pues que además está comiendo de la manera más burda posible. Y hay una regla, sobre todo en radio, y es que la baba post comida se siente. De Es pronto cierto. solo la sentimos los que trabajamos en radio, pero póngase a pensar cuando su mamá le manda un mensaje de voz y está comiendo. Es ese sentimiento. Es lo mismo. Algo así, sí, sí. Sí, pero sí, sí, it took guts. Mucho grosero ponerle maní. Sí, sí, sí. Pero fue muy divertida esa conversación con ese tipo. Fue muy divertida. Pero me gusta ese approach que tienes de aprender otro idioma así. Yo voy a confesar también, yo aprendí a hablar en inglés viendo televisión, oyendo música y leyendo los libros de mis hermanos que sí tuvieron el chance de ir a colegios megabilingües. Cuando yo entré al colegio ya sabía inglés. Pues ya podía, pues chiquita, pues lo que uno puede saber a los 5 o 6 años. Pero sí siento que es un gran ejercicio y que
muchas veces uno por la misma pereza pone los subtítulos en español o pone las mismas películas o pone las mismas cosas en español. Siento que uno sí tiene que aprovechar el tema de la globalización y darse, no solo al inglés, ¿no? Yo siento que cualquier idioma. Ahora está Ahora, digamos, pasando, ahora está pasando eso, ahora está pasando algo muy curioso que pues ya digamos que con el tiempo y uno se va envejeciendo y ese ímpetu de aprendizaje se va acabando. mm, Uno puede tener el ímpetu, uno puede tener las ganas y uno puede tener el espíritu y el deseo y la memoria y toda esa vuelta, pero en realidad a uno se le va quitando. Yo, por ejemplo, mi hija está constantemente viendo anime y está pues además consumiendo K-pop. Y por favor, dime que ya habla coreano. y pues en muchos sentidos y en muchas ocasiones se saben las letras de estas canciones y esas Claro. vueltas de la misma manera que nosotros nos aprendimos alguna vez una canción en inglés sin ni siquiera saber lo que estaba diciendo la canción, pero nos la aprendíamos, ¿no? Sí, sí, Yo hoy en día, Silvana se sienta a ver, no sé, Attack on Titan y yo no soy capaz de ver 10 minutos de Attack on Titan porque ellos tienen que ver sí. eso en el idioma original y a Pero mí sí es me más chévere. Sí es Y a más mí me chévere en el idioma ofusca original. profundamente, a mí me ofusca profundamente ver eso porque no entiendo Claro. y me cuesta mucho leer subtítulos. Detesto leer subtítulos, entonces unas por otras Bueno, fíjate, ahí está tu respuesta. está. So everything comes back to you, man. It's life is like a boomerang, man. La vida es un boomerang muy bravo. Alejo, el tema además también, y siento que en eso, los que decidimos hacer periodismo de entretenimiento y musical, no sé si a ti te pasó, yo alguna vez tuve una conversación con Joe Camacho, que es una de las personas que dirige radio en Caracol Radio. Él un día me preguntó y me dijo, bueno, China, ¿usted qué quiere hacer? Yo le dije, no, a mí me encanta la radio, el periodismo, tal. Yo siempre he sabido y siempre he querido, y sé que hoy en día lo hago, de ser periodista de opinión. Pero él me decía, bueno, ¿usted qué quiere? Dígame, usted tiene 21 años, ¿qué quiere hacer? Y yo le dije, no, yo siento que yo puedo entrevistar desde a Guzzi hasta a Barack Obama. Y me dijo, o sea, ¿a usted le gusta el periodismo de entretenimiento? Y yo, no, porque como a uno siempre le vendieron que el periodismo de entretenimiento eran las niñas que así suena, las niñas que no hacen nada, solo en tacones y se paran y presentan las noticias, que además hay un gran trabajo detrás de eso, entre esos póngase la minifalda y los tacones, eh, y uno como que lo minimiza. Yo después lo acepté y dije, sí, yo me voy a dedicar a esto y pues es lo que hago hoy en día. ¿A ti cómo te fue que además, si para las mujeres puede llegar a ser un tema, yo he conocido varios hombres que además dicen voy a hacer entretenimiento y también les caen encima porque es que eso no es periodismo serio? ¿A ti cómo te fue decidiendo con el tema de, no, lo mío es la música, lo mío es el entretenimiento? Yo, pues chévere si uno tiene el chance de entrevistar a un político, obvio, pero ¿cómo hiciste ese balance de decir, no, sí, poquito, voy a hacer música? Yo he tomado la decisión de hacer periodismo de entretenimiento y con todo lo que acabas de mencionar y que sigue estando vigente, Mm, incluso sin importar eh, tu género, ¿no? mm, Em, el periodismo de entretenimiento siempre va a ser visto por encima del hombro por los periodistas que mueven los hilos del acontecer nacional. No hay, mm. y no hay como aspirar a hacer un periodismo de entretenimiento que sea tomado en serio por nadie. Em, eh, eh, trato de hacer las paces con eso, ¿no? Em, mm, me molesta que el establishment no, no respete al periodismo de entretenimiento y lo vea como ese periodismo light del que hablas. Em, y ha sido bastante difícil también abrir esa trocha, porque
si bien antes de mí había gente haciendo reseña y entrevista, Mm, yo creo que hacer análisis y mirar desde otros lados, en particular desde el consumo, mucho más que desde la música, el, el entretenimiento como tal, eh, mm, ha sido una tarea compleja, ¿no? No es fácil, porque la mayoría de la gente que consume el periodismo de entretenimiento, y cuando hablamos de periodismo de entretenimiento y lo cerramos a periodismo musical, cree que tiene que responder a los gustos y a las predilecciones estéticas de quien mm, consume, de quien lee, ¿no? Y cuando uno se empieza a desprender del gusto personal para hacer análisis concienzudos y profundos de lo que uno ha venido consumiendo durante décadas, sin importar que uno se encuentre en el camino con cosas que no ayudan mucho al fanatismo o a la pasión, sino que te dan a entender otro tipo de razones por las cuales te gusta un artista, eh, te encuentras de inmediato pues con ese muro gigantesco de oprobios y de insultos y de rechazos con base en el, la historia que tienes que contar alrededor de un evento que no salió tan bien, como por ejemplo el concierto de los Guns N' Roses el año pasado, ¿no? mm. Y que todo el mundo sale diciendo con el fervor de la adolescencia que volvieron a sus 14 años de edad y que adoran a Axl Rose, pero el concierto estuvo pésimo. Ahí hay, obviamente, digamos que un nivel de opinión que juega un papel muy importante también en la manera como yo he ido haciendo periodismo de entretenimiento con base en la mirada escéptica que también está plan establecida por unos hechos, ¿no? Ujú. Axel ya no canta bien, Slash no es tan buen guitarrista, ¿no? Ese tipo de cosas. Em, pero por ese lado, digamos que todavía me cuesta mucho. Y por el lado del establishment, gozo de algo de respeto por ciertas personas dentro de ese establishment, Ujú. pero, pero el periodismo, tú no ves a tú, no, tú nunca ves una entrevista de entretenimiento ganarse un premio Simón Bolívar, por ejemplo. Yo te digo la verdad, yo nunca he mandado una entrevista mía a un premio Simón Bolívar porque sé que no me lo voy a ganar, pero sé que me lo podría ganar. Yo sí he mandado 1000 veces la entrevista y he hecho cualquier tipo de tareas que conectan, eh, digamos, el mundo digital y las Mm, nuevas tecnologías con y nunca han parado bolas por el simple hecho de que no se está. Ahora, si yo hago una entrevista eh, donde conecto conflicto, música y todas esas cosas, quizá, seguro sí, claro. de Mm, pronto, de pronto. mm, Pero, pero aún así, ¿no? Es como que de inmediato al estar haciendo periodismo de entretenimiento no estás dentro de ese círculo de lo que importa. Ahora, mm, lo que yo he podido ver del periodismo de entretenimiento internacional, que ha sido mi fuente directa de inspiración, y de los documentos que se han ido apilando en la medida en que pasa el tiempo, de periodistas como Chuck Klosterman haciendo ensayo, o David Ritz haciendo entrevista, o David Frick haciendo reseñas, o Rob Sheffield conectando crónica con reportaje. Es que en el momento no importa. Y también esto, yo creo que lo aprendimos de Julio, y es que la mirada tiene que ser hacia adelante, hacia mm. el futuro, donde finalmente te van a juzgar por el trabajo que has hecho y cómo lo has recopilado y cómo lo has curado para cierto público, para determinado público. Y finalmente es ahí donde yo siento que va a tener algún valor cuando se mire hacia atrás y se diga, hay una colección de entrevistas que están en este lugar, dedicadas a mirar a este y a este y a este y a este personaje, y la gente puede volver a modo de referencia, ¿no? Claro. Y seguramente va a pasar, ¿no? Va a suceder. Es muy difícil ahora con el montón de cosas que están pasando, pero estoy seguro que los documentos
que pueden no ser los míos, pueden no ser todos, sino Ujú. algunos, van a sobrevivir ese paso del tiempo y van a decir, aquí hubo un periodismo responsable de entretenimiento. Es que además hay rigurosidad, tiene que haber rigurosidad. No sé, o sea, si uno hace periodismo tiene que ser riguroso, no importa de quién esté hablando. O Sí, sea, es, es, y es la tarea más compleja, sobre todo, no sé, cuando de entrevistas se trata y de conversaciones se trata y sobre todo en la actualidad, sí tiene que haber un rigor. Y yo creo que incluso el rigor ahora más, aunque tiene que estar en la investigación, es más de dónde publicas, cómo publicas, cada cuánto publicas. Creo que el ujú, rigor se ha convertido en consistencia y eso siempre ha estado ahí, pues porque por algo se le llama periodismo, ¿no? Por su naturaleza periódica. claro. Entonces, como que las dos palabras son gemelas, ¿no? Periodismo y rigor están muy junticas. Tú tienes que estar constantemente bombeando ese contenido para poder hacer de lo que haces periodismo, no solamente hobby, ¿no? No solamente pasatiempo. ¿Cómo ves el tema de los influencers, los generadores de contenido y ese rigor? Yo siento que a medida que pasan los años, obviamente hay más periodistas, hay más personas que se dedican a esto. Hay muchos que quieren llegar ahí porque quieren ser famosos. Yo me acuerdo en la universidad, en una clase, una de las chicas decía que ella quería ser famosa y un profesor, yo ya trabajaba con Julio, y un profesor se senta y me dice, bueno, Silvana, cuéntales a tus compañeros cómo es realmente eh, pues estar ahí, ¿no? En la mesa de trabajo. Y yo, mm, ese día le toteamos la burbuja a la mayoría de chinos que estaban ahí. Pero más allá de totear esa burbuja es cómo ha ido evolucionando a que de pronto, a mí me ha pasado, no sé si a ti, ya uno deja de ser periodista y es generador de contenido Mm, o influencer. Yo ya hice las paces con eso y se me parece todo bien. A mí me preguntan, ¿usted qué hace? Yo digo, yo soy periodista. Pero pues también hago influencing, sí, por supuesto, claro. Además me paga el arriendo, entonces pues obvio. Pero, pero ¿cómo crees que es como esa como esa intersección? conexión, Sí. yo no sé, a mí hay gente que me asombra a la hora de producir contenido, llamémoslo periodismo o no. La Ujú. mayoría de la gente que veo yo que está haciendo periodismo, eh, no la mayoría, pero veo muchas cosas que están pasándose por periodismo y que no me gustan Que mucho. no. Mm, Em, el tema de influencer marketing es muy complicado porque digamos que eh, en mi caso puntual, a mí me buscan mucho las empresas de conciertos, ¿no? ujú. Para promover conciertos, pero hay un serio problema y conflicto de intereses cuando te llevan a un concierto Ujú. y el concierto, Fue yo por malo. eso, exacto, y el concierto fue malo. Em, yo con eso tengo muchos problemas y sobre todo aquí Mm, en la casa, porque aquí en la casa aman ir a conciertos. Entonces, claro, sí. como uno trabaja en el tema de presentar canciones y hay invitaciones a conciertos y toda esa vuelta, pues aquí en esta casa se cree que podemos ir a todos los conciertos todo el tiempo, Y tú ¿no? no Que puedes cerrarle esa llave a doña Paula y a Silvana, te no, digo. no, Cuidado. no, es bien complicado, pero fíjate que sí lo he hecho en muchas ocasiones. Por ejemplo, Mm. mañana es Paramore y no hay boletas para Paramore y no pido boletas para Paramore, ¿sabes? Hay Bueno, muchas cosas. hay una regla y es que a menos que sea algo muy especial, uno pide la boleta, pero si no, la boleta llega a uno o uno la compra. Sí, Es así. sí, fíjate que lo que te digo, o sea, yo intento, cuando cuando hago negocios de publicidad de Ujú. conciertos, trato de
hacer lo posible porque los negocios por publicidad de conciertos sean de la previa. Compre Claro, en preventa, compre en chévere. venta, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, Sobre todo en redes sociales, porque una cosa es redes sociales, otra cosa es la emisora. Lo que claro. entra por la emisora entra por el departamento comercial, que eso es algo que mucha gente no entiende, ¿no? La gente Mm, cree que es que uno está recibiendo constantemente plata de un montón de actores en el negocio de la música y ujú, se está embolsillando esa vuelta y es como no. mm. Y también es otra cosa y es que la mayoría de la gente cree que uno está metido en el negocio de la música, ¿no? Ajá. Y La gente, uno está muy lejos de estar metido en el negocio de la música. la gente cree que a uno el negocio de la música le paga Mm, las cuentas sí. y no, a uno le... Yo estoy más cerca del negocio de la publicidad que del negocio de la música en realidad. Ujú, Pero en la radio pues pasa una cosa comercialmente hablando y yo cumplo con la tarea de claro. locutar esas menciones, sea para un cliente como Páramo o como Ocesa o como Bizarro o como TVL Live o Ujú. los que quieran pautar dentro de la emisora, así como para ETV o para una telefónica o para quien sea, ¿no? Sí, Pero pauta ya es por mi, pauta. claro, pero por mi lado, uno digo, pues puedo, si quieren que yo anuncie el concierto de Metronomy, pues hago el anuncio del concierto de Metronomy y me pagan una plata por esa story o por ese post o ese tipo de cosas. Pero casi siempre como que evito emitir una opinión si se me ha pagado por alguna cosa. Si tú me ves en el Stereo Picnic y en el Stereo Picnic estoy eh, brandeado por una marca o si me está pagando Páramo por estar Ujú, dentro del Stereo Picnic, muy probablemente me vas a oír hablando de los espectáculos y globalmente. muy, y muy globalmente hablando. Pero y con el tiempo también me he distanciado, como que digo, no, eh, no voy a ir, ¿no? O sea, si me pagaron por esta vaina, es complicado emitir una opinión. Prefiero no Ujú. ir, ¿no? Y ahí mismo digo aquí en la casa, ¿quieren ir? Compren su boleta, compren su entrada. No puedo hacer nada al respecto, ¿no? Hay Mm, ocasiones en las que, por ejemplo, una marca de cerveza, como pasó con Guns N' Roses, me entrega las boletas para ir a Guns. Digo, bueno, voy a ir a Guns, pero ahí no tengo una relación directa con el claro, promotor. No hay un claro. conflicto de intereses y puedo emitir. De la misma manera que ayer, por ejemplo, me invitó una marca a ver a Imagine Dragons y, y puedo salir y decir qué opiné del concierto de Imagine Dragons, pues porque no hay una intervención financiera del promotor. Claro. Pero como tú sabes, eso es muy complicado. Eso es muy Mm, complicado porque en el negocio de marketing de influencers, pues somos influenciadores alrededor de las cosas que nos gustan como la música o la cocina o la belleza o el deporte o lo mm. que sea, ¿no? Y eso pues obviamente complica un poco nuestra tarea ya luego de eh, hacernos a un lado de esa mirada publicitaria y decir, Sí, bueno, aquí hay que emitir una opinión. claro. Alejo, para terminar, ¿tú cómo crees que va a ir o sea, cómo va a avanzar este tema de las redes, del podcasting, de este mundo 360 de información en todo lado? Em, es difícil decirlo porque todo se mueve tan rápido y no hay como mucha claridad alrededor del tema. Por el momento está muy de moda. Em, Está como llegando a Colombia la moda del podcast Ujú. con video, ¿no? Sí, Ya, como lo decíamos al principio, Joe Rogan se inventó ese formato hace mucho rato. Em, Creo que en ese orden de ideas también estamos atrasados con respecto a lo que está pasando en live streaming. Y si bien hay gente haciendo live streaming acá en Colombia, yo no conozco a muchos, pero pues sí hay gente y hay gente conectada a lo que están haciendo Ibai y otras figuras importantes. Eh, es probable que esa sea la siguiente
gran explosión, pero va a tomar un poquito más de tiempo porque siento que está más nichado. Em, en nuestro caso puntual, con respecto a video, con respecto a audio y a lo que está sucediendo con nuestro trabajo y la manera como se está transformando, lo único que te puedo decir es que hay una gran oportunidad para quienes llevamos mucho rato haciendo esto de consolidar esas audiencias por las que hemos trabajado durante los pasados 10 o 12 años con mucho esfuerzo de construir unos públicos independientes interesantes y de monetizar con responsabilidad desde lo publicitario, pensaría yo, sin ningún tipo de problema, este tipo de audiencias y de públicos. Entonces, veo un presente interesante en lo que estamos viviendo, en esta transición y en particular ahorita que se pueden subir los videopodcasts a Spotify y que se puede mover este contenido desde las dos posibilidades. Creo que hay muchas cosas para hacer, muchas cosas para hacer. Alejo, muchas gracias por tu tiempo. Vete a dormir ya que tienes que madrugar, por favor. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo para ti, Silvana. Ha sido un placer compartir contigo y que se repita. Ojalá próximamente con un café echamos lora y montamos Bueno, cámaras en algún lugar bacano. Chao, let's do it. Adiós. chao. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo. Prendan la campanita para que les llegue la notificación cada vez que haya un episodio nuevo. Me pueden seguir como @Silvana Gómez en todas las redes sociales. Silvana con Y. Nos oímos en unas próximas onces. Un podcast producido por Relatores.